3 días sola en la terminal, hasta que un millonario apareció y con una sola frase cambió su destino. «Quédate esta noche». El autobús se detuvo con un suspiro mecánico en la terminal de autobuses del norte. Sofía Mendoza apretó contra su pecho la mochila gastada que contenía toda su vida. 2 uniformes de enfermera recién planchados, una fotografía de sus padres frente a su humilde casa de adobe en Oaxaca y los últimos 500 pesos que había ahorrado trabajando en la clínica rural de su pueblo. El aire de Ciudad de México la golpeó como una bofetada invisible. Era febrero, y aunque el sol brillaba débilmente entre las nubes grises, el frío se colaba por su suéter tejido a mano. Sus ojos oscuros recorrieron la inmensidad de la terminal. Miles de personas corrían de un lado a otro, cargando maletas, gritando despedidas, viviendo vidas que a ella le parecían imposiblemente complicadas. Hospital San Rafael, Colonia Roma Norte, murmuró leyendo por 10ª vez el papel arrugado donde había anotado la dirección. La carta de aceptación que había recibido hace un mes seguía doblada en su bolsillo, una promesa de trabajo que había llenado de esperanza a toda su familia. Recordó la noche antes de su partida. Su madre, Rosa, había llorado mientras empacaba tortillas hechas a mano en una bolsa de plástico. «Mija, cuídate mucho. La ciudad es muy grande y nosotros estamos muy lejos», le había susurrado, mientras su padre, don Miguel, permanecía en silencio junto a la puerta, su rostro curtido por el sol, mostrando una mezcla de orgullo y preocupación. Habían vendido 2 cochinos para pagar sus estudios de enfermería. Habían pedido prestado dinero al compadre Jesús para el boleto de autobús. Todo el pueblo de San Antonino sabía que Sofía Mendoza iba a la capital a triunfar. La presión en su pecho aumentó al pensar en todas esas expectativas. Se dirigió hacia la salida, arrastrando su pequeña maleta con ruedas que ya mostraba signos de desgaste. El ruido era ensordecedor, motores de autobuses, vendedores ambulantes gritando, tortas calientes, refrescos fríos, y los altavoces anunciando salidas y llegadas con una voz metálica que se perdía entre el bullicio. En el puesto de información, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño apretado la atendió sin levantar la vista de sus papeles. «¿Cómo llego al Hospital San Rafael en Roma Norte?» «Metro línea 5 hasta Insurgentes, luego línea 1 hasta Insurgentes Sur. Después un camión que te deje en Álvaro Obregón», respondió mecánicamente la mujer como si fuera un disco rayado. Sofía la miró confundida. En su pueblo, las direcciones eran simples: la casa azul junto a la iglesia o donde vive la comadre Carmen después del pozo. Esta ciudad era un laberinto que no entendía. «¿Cuánto cuesta el metro?» «5 pesos». Con el corazón acelerado, sacó una moneda de su bolsillo. Cada peso contaba. Tenía que hacer que este dinero durara hasta recibir su primer sueldo. Siguió el flujo de personas hacia el metro. Las escaleras eléctricas la asombraron. Nunca había visto una. Se aferró al pasamanos mientras descendía, sintiendo como si fuera tragada por las entrañas de la ciudad. El vagón estaba lleno de gente que parecía conocer perfectamente su destino. Oficinistas con trajes impecables, estudiantes con mochilas enormes, vendedores cargando bolsas misteriosas. Sofía se acomodó en un asiento de plástico naranja, abrazando su mochila. Una señora mayor a su lado la miró de arriba abajo, notando su ropa sencilla y su expresión perdida. «¿Primera vez en el DF, mija?», le preguntó con amabilidad. «Sí, señora, vengo a trabajar en un hospital». «Qué bueno. Eres enfermera, ¿verdad? Se ve en tu cara que tienes vocación para cuidar gente». Por primera vez desde que bajó del autobús, Sofía sonrió. «Sí, señora, estudié en Oaxaca y ahora vengo a hacer mi vida aquí». «Ten mucho cuidado, niña. Esta ciudad es muy grande y a veces la gente no es lo que parece. Pero si tienes corazón bueno, todo va a salir bien». Cuando llegó a su destino, Sofía siguió las indicaciones que había memorizado. Roma Norte resultó ser un barrio hermoso, con casas antiguas convertidas en oficinas y restaurantes elegantes. Los árboles grandes daban sombra a las banquetas bien cuidadas, y la gente caminaba con prisa pero de manera más relajada que en el metro. Encontró la dirección, un edificio moderno de cristal y acero que brillaba bajo el sol de mediodía. «Hospital San Rafael», decía en letras doradas en la entrada principal. Sofía respiró profundo.
Este era su momento. En la recepción, una joven rubia de uniforme inmaculado la atendió con una sonrisa profesional. Busco al licenciado Martínez, del Departamento de Recursos Humanos. Soy Sofía Mendoza. Vengo por el trabajo de enfermera. La recepcionista frunció el ceño y comenzó a teclear en su computadora. Después de unos minutos que a Sofía le parecieron eternos, levantó la vista. Disculpe, pero aquí no aparece ninguna Sofía Mendoza en nuestro registro de nuevos empleados. ¿Está segura de que es este hospital? El mundo se detuvo. Sofía sacó la carta con manos temblorosas y la puso sobre el mostrador. La recepcionista la leyó cuidadosamente. Luego la comparó con algo en su pantalla. Señorita, esto parece ser una carta falsa. Nunca hemos tenido un licenciado Martínez en recursos humanos, y este membrete no corresponde a nuestro hospital. Me temo que alguien la engañó. Sofía salió del hospital como sonámbula. Sus piernas la llevaron automáticamente hacia el parque que había visto frente al edificio, donde se dejó caer en una banca bajo la sombra de un árbol frondoso. La carta falsa temblaba en sus manos mientras las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Cómo pudo pasar esto?, susurró para sí misma, recordando al hombre que había llegado a su pueblo 2 meses atrás. Se había presentado como reclutador de personal médico para hospitales de la capital. Hablaba bonito, vestía traje y corbata y había convencido no solo a ella, sino a otras 3 muchachas del pueblo vecino. Les había cobrado 2,000 pesos por trámites administrativos que sus padres habían pagado vendiendo animales y pidiendo prestado. Una paloma se acercó a sus pies, picoteando migajas invisibles. Sofía la miró con ironía amarga. «Tú sí tienes dónde dormir esta noche», le dijo. Sacó su celular, un modelo básico que había comprado de segunda mano. Tenía el número de su casa, pero sabía que sus padres no tenían teléfono. Tendría que llamar a la tienda de don Ramón y el chisme llegaría a sus padres en cuestión de minutos. ¿Cómo les iba a explicar que los habían estafado? ¿Cómo les iba a decir que todo el sacrificio había sido en vano? Contó su dinero, 450 pesos. El boleto de regreso a Oaxaca costaba 380 pesos, pero no tenía ni para comer hasta llegar. Y aunque regresara, ¿con qué cara miraría a su familia? ¿Cómo iba a explicar en el pueblo que la niña que iba a triunfar en la capital había sido una ingenua? Caminó por las calles de Roma Norte durante horas, viendo pasar la vida de una ciudad que no la necesitaba. Las cafeterías elegantes exhibían pasteles que costaban más de lo que su familia ganaba en un día. Las tiendas de ropa mostraban vestidos que podrían alimentar a su pueblo por una semana. Al caer la noche, regresó a la terminal de autobuses. Si iba a estar varada, al menos estaría en un lugar con luz y vigilancia. Los asientos de plástico no eran cómodos, pero había visto a otras personas durmiendo allí. Quizás podría resistir una noche mientras decidía qué hacer. Se acomodó en una esquina, abrazando su mochila como si fuera un salvavidas. El frío de febrero se intensificaba con la noche, y su suéter no era suficiente. Observó a las personas que pasaban, familias reuniéndose después de viajes largos, parejas despidiéndose con besos tiernos, comerciantes cerrando sus puestos. «¿Estás bien, mijita?». Sofía levantó la vista y vio a una mujer mayor, vestida con el uniforme azul de limpieza de la terminal. Sus ojos tenían la calidez que solo da la experiencia de haber sufrido. «Sí, señora. Solo estoy esperando mi autobús». La mujer, cuya placa decía Carmen, no parecía convencida. «¿A qué hora sale tu autobús?». Sofía no supo qué responder. Carmen se sentó a su lado sin pedir permiso. «Mira, mija, yo llevo trabajando aquí 15 años. Sé reconocer cuando alguien está varado». «¿Qué pasó?». Algo en la voz de Carmen hizo que Sofía se derrumbara. Le contó todo: el estafador, el dinero perdido, la carta falsa, su familia que había vendido todo para enviarla a la ciudad. «Ay, mija», suspiró Carmen, «esos desgraciados vienen a los pueblos a engañar a la gente trabajadora. Ya he visto casos así. No sé qué hacer, señora Carmen. No tengo dinero para regresar, pero tampoco puedo quedarme». Carmen rebuscó en su bolsa y sacó un sándwich envuelto en papel aluminio. «Come esto y escúchame bien. Vas a quedarte aquí esta noche y mañana vamos a ver qué podemos hacer. Yo termino mi turno a las 6 de la mañana.
Conozco gente que puede ayudarte a conseguir trabajo honrado. No puedo aceptar su comida, señora. Claro que puedes. Yo también llegué del pueblo hace muchos años, y alguien me ayudó cuando lo necesitaba. Ahora me toca a mí ayudarte. Sofía comió el sándwich de jamón con una gratitud que no podía expresar con palabras. Carmen le dio una manta delgada que tenía en su carrito de limpieza. Los guardias de seguridad son buenos muchachos. Les voy a decir que eres mi sobrina y que estás esperando tu conexión. Pero ten cuidado con los otros que duermen aquí. No todos son buena gente. Esa primera noche fue la más larga de la vida de Sofía. Los sonidos de la terminal nunca cesaban completamente. Anuncios de última hora, pasos de pasajeros retrasados, el rumor constante de la ciudad que nunca dormía. Se acurrucó en la banca, usando su mochila como almohada, y trató de imaginar que estaba en su cama en Oaxaca, escuchando los grillos y el viento entre los árboles de su pueblo. Al amanecer, Carmen regresó con un café caliente y un pan dulce. ¿Cómo dormiste, mija? Bien, señora Carmen, gracias por todo. Ahora escúchame. Mi comadre Lupita trabaja en casa de una familia rica en Las Lomas. Dice que andan buscando una muchacha para cuidar a la abuelita. No es trabajo de enfermera, pero es trabajo honrado y te dan casa y comida. Sofía asintió con esperanza renovada. Cualquier trabajo era mejor que seguir varada en la terminal. Vamos a llamarla ahorita que llegue a su casa, pero mientras tanto tienes que bañarte y arreglarte. Aquí en la terminal hay regaderas públicas. Cuesta 10 pesos, pero tienes que verte presentable. Sofía siguió las indicaciones de Carmen. En los baños públicos se lavó como pudo. Se peinó cuidadosamente y se puso uno de sus uniformes limpios. Se veía profesional, digna. Pero cuando Carmen llamó a su comadre al mediodía, las noticias no fueron buenas. Ya consiguieron a alguien, mija, ayer mismo. Pero Lupita dice que va a preguntar en otras casas. Así pasó el segundo día. Y el tercero. Carmen la ayudaba con comida y la mantenía informada sobre oportunidades de trabajo que nunca se concretaban. Sofía comenzó a conocer a otros habitantes temporales de la terminal. Don Esteban, un campesino de Michoacán, que venía a vender artesanías y dormía allí para ahorrar dinero de hotel. Marisol, una joven que como ella había sido estafada, pero por una academia de belleza falsa. Jorge, un muchacho que había perdido su trabajo de mecánico y estaba juntando dinero para regresar a Veracruz. La terminal se había convertido en una pequeña comunidad de desplazados, de gente que había llegado a la capital con sueños y se había encontrado con la realidad más cruda. Compartían comida, se cuidaban mutuamente y mantenían viva la esperanza de que mañana sería un mejor día. Era la noche del tercer día cuando Sofía, envuelta en la manta que Carmen le había dado, vio llegar al hombre que cambiaría su destino para siempre. Alejandro Herrera nunca había pisado la terminal de autobuses del norte por voluntad propia. Esa noche de febrero, sin embargo, no tenía opción. Su Mercedes-Benz había sufrido una avería en plena calzada de Guadalupe y su chofer le había informado que la grúa tardaría al menos 2 horas en llegar. El taxi más cercano lo había dejado en la terminal, desde donde podría tomar el metro hacia Polanco. A sus 32 años, Alejandro había construido un imperio hospitalario que su padre había comenzado. Herrera Medical Group tenía 12 hospitales privados en todo el país, y él personalmente supervisaba las operaciones más importantes. Esa noche regresaba de una junta en el Hospital San Rafael Norte, donde había estado revisando las cifras de rentabilidad del último trimestre. Vestía un traje de lana gris Oxford hecho a la medida, zapatos italianos que costaban más que el salario mensual de sus empleados y un reloj Patek Philippe que había heredado de su abuelo. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás y sus ojos verdes reflejaban la determinación de alguien acostumbrado a que el mundo se adaptara a sus horarios. Mientras caminaba por la terminal buscando la entrada del metro, su teléfono sonó constantemente. Su asistente personal le confirmaba reuniones para el día siguiente, su contador le enviaba reportes de gastos, su madre le recordaba la cena familiar del domingo. Alejandro respondía con eficiencia mecánica, sin prestar atención al ambiente que lo rodeaba. Fue entonces cuando la vio. Sofía estaba sentada en una banca en la esquina más alejada de la sala de espera principal. La manta de Carmen la cubría hasta los hombros,
pero su rostro era perfectamente visible bajo la luz fluorescente. Tenía los ojos cerrados, no dormida, sino en esa posición de descanso de quien ha aprendido a conservar energías. Su cabello negro y liso estaba recogido en una cola de caballo sencilla, y aunque su ropa era humilde, había algo en su postura que irradiaba dignidad. Alejandro se detuvo. En su mundo de juntas ejecutivas, cenas de gala y hospitales privados, nunca había visto a alguien así. No era la pobreza lo que lo impactó. Había crecido viendo a empleados de todos los niveles socioeconómicos, sino la quietud con que ella llevaba su situación. No se quejaba, no pedía limosna, simplemente existía en ese espacio con una gracia que él no sabía cómo interpretar. Su teléfono volvió a sonar. Era Patricia, su novia de 2 años, hija de otro empresario hospitalario. Su relación era perfecta en el papel, ambos de la misma clase social, con los mismos contactos, los mismos intereses financieros. Pero mientras Patricia hablaba sobre la inauguración de una galería de arte en Polanco, Alejandro no podía apartar la mirada de la joven en la banca. «Alejandro, ¿me estás escuchando?» «Sí, claro, la galería, estaré ahí. ¿Estás bien? Te escuchas distraído». «Solo cansado. Hablamos mañana». Colgó y guardó el teléfono. Sofía había abierto los ojos y lo estaba mirando. Por un segundo, sus miradas se encontraron. Ella no pidió nada. No extendió la mano esperando dinero. Simplemente lo observó con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de su traje caro. Alejandro se acercó sin saber muy bien por qué lo hacía. «Disculpe», dijo en voz baja para no asustarla. «¿Se encuentra bien?» Sofía se incorporó un poco, sorprendida de que alguien le dirigiera la palabra. Durante 3 días, la mayoría de las personas habían pasado junto a ella como si fuera invisible. «Sí, señor, solo estoy esperando», respondió con la misma respuesta automática que había dado a los guardias de seguridad. ¿Esperando qué? La pregunta era simple, pero Sofía no tenía una respuesta simple. Esperando un milagro, esperando que Carmen encontrara trabajo para ella, esperando tener el valor de llamar a sus padres y confesarles la verdad. Mi conexión se retrasó, mintió. Alejandro no era tonto. Había visto suficiente mundo para reconocer cuando alguien estaba en problemas. La manta institucional, la mochila usada como almohada, la ropa limpia pero claramente no nueva. Pero también vio algo más. No había desesperación en sus ojos, no había manipulación en su voz. Solo una tristeza digna que lo conmovió de una manera que no esperaba. «¿De dónde viene?» «De Oaxaca, señor». «¿Y va hacia...?» Sofía titubeó. No podía seguir mintiendo, pero tampoco podía decir la verdad completa a un extraño. «Vine a buscar trabajo. Soy enfermera». «¿Y lo encontró?» La pregunta fue como un golpe suave pero directo. Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con volver, pero se las tragó. No iba a llorar frente a este señor elegante, que probablemente solo estaba siendo educado. «No, señor». Alejandro se sentó en la banca de al lado sin pedir permiso. El contraste era evidente. Él con su traje impecable y ella con su manta gastada, pero algo en la noche los había puesto en el mismo lugar. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?» «3 días». «¿Ha comido?» Sofía asintió, aunque no era completamente cierto. Carmen le había traído un café y un pan esa mañana, pero no había probado nada más en todo el día. Alejandro sacó su billetera, un gesto automático de alguien acostumbrado a resolver problemas con dinero. Pero cuando vio que Sofía se tensaba y se alejaba ligeramente, entendió que había cometido un error. «Disculpe, no quise ofenderla», dijo guardando la billetera. «Es solo que no me parece correcto que alguien tenga que dormir aquí». «No todos tenemos la misma suerte, señor», respondió Sofía con una dignidad que lo sorprendió. Y ahí estaba. La diferencia que él siempre había conocido, pero nunca había visto tan claramente. Él había nacido en una cuna de oro, había heredado un negocio próspero, había tenido todas las oportunidades. Ella había luchado por cada peso, había sacrificado todo por una oportunidad que resultó ser falsa, y aún así mantenía la cabeza en alto. «¿Cómo se llama?» «Sofía. Sofía Mendoza». «Alejandro Herrera». Se quedaron en silencio por unos minutos. Alejandro luchaba con algo que no había sentido antes. La urgencia de ayudar no porque fuera lo correcto, sino porque algo en esta mujer lo tocaba profundamente. «Sofía», dijo finalmente.
Sé que no me conoce y que tiene todo el derecho a decir que no. Pero no puedo irme sabiendo que va a pasar otra noche aquí. Tengo un apartamento de huéspedes en mi casa. Está completamente separado. Tiene su propia entrada. Puede quedarse ahí esta noche, sin compromiso alguno. Sofía lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. No lo conozco, señor. Lo entiendo perfectamente. Pero a veces en la vida tenemos que tomar riesgos calculados. Yo le estoy ofreciendo un lugar seguro donde dormir. Usted decide si confía en mí o no. Sofía estudió el rostro del hombre frente a ella. Había aprendido a leer a las personas durante sus años trabajando en la clínica rural de su pueblo, donde la confianza era a veces la diferencia entre la vida y la muerte. En los ojos verdes de Alejandro no vio malicia, no vio lujuria, no vio las intenciones torcidas que había aprendido a reconocer. Vio algo que no sabía cómo interpretar, una sinceridad que parecía sorprenderlo incluso a él mismo. ¿Por qué haría eso por mí?, preguntó. No me conoce de nada. Alejandro se pasó una mano por el cabello, desarreglando ligeramente su peinado perfecto. Era una buena pregunta, y no tenía una buena respuesta. Honestamente, no lo sé, admitió. Solo sé que no puedo subirme a mi auto sabiendo que usted va a pasar otra noche en este lugar. En ese momento, llegó Carmen empujando su carrito de limpieza. Al ver a Alejandro sentado junto a Sofía, sus instintos protectores se activaron inmediatamente. ¿Todo bien, mija?, preguntó con una mirada suspicaz hacia el desconocido elegante. Sí, señora Carmen. El señor solo estaba platicando conmigo. Carmen examinó a Alejandro de arriba a abajo. Había trabajado en la terminal lo suficiente como para reconocer a los diferentes tipos de hombres que se acercaban a mujeres vulnerables, pero algo en este no encajaba en ninguno de esos patrones. ¿Y usted quién es?, le preguntó directamente. Alejandro Herrera, señora, mucho gusto. Carmen Flores, respondió sin extender la mano. ¿Y qué quiere con mi niña? La protección maternal de Carmen conmovió a Alejandro. Era evidente que Sofía no estaba completamente sola en el mundo. Le estaba ofreciendo un lugar seguro donde pasar la noche. Tengo un apartamento de huéspedes que no uso. Carmen resopló. Ajá, y seguramente no quiere nada a cambio, ¿verdad? No, señora, nada a cambio. Los hombres siempre quieren algo a cambio. Alejandro no se ofendió por el escepticismo. En el lugar de Carmen él habría pensado lo mismo. Mire, señora Carmen, dijo sacando su cartera no para ofrecer dinero, sino para mostrar su identificación. Este es mi nombre completo, esta es mi dirección. Puede tomar una foto si quiere. Si algo le pasa a Sofía, usted sabría exactamente dónde encontrarme. Carmen examinó la credencial. Alejandro Herrera Márquez, Las Lomas de Chapultepec. Una dirección que incluso ella sabía que era de gente muy adinerada. ¿Y por qué un hombre rico como usted anda en la terminal de autobuses ayudando muchachas pobres? Mi auto se descompuso, respondió simplemente. Estaba esperando transporte cuando la vi. Sofía había estado escuchando el intercambio en silencio. La protección de Carmen la tranquilizaba, pero también se daba cuenta de que tenía una decisión que tomar. Podía pasar una cuarta noche en la terminal y una quinta y una sexta, hasta que su dinero se agotara completamente y no tuviera más opción que llamar a sus padres para confesar su fracaso. O podía tomar un riesgo. Señora Carmen, dijo suavemente, ¿qué opina? Carmen miró alternativamente a Sofía y a Alejandro. Había cuidado a esta muchacha durante 3 días y sabía que la situación no podía continuar indefinidamente. También había aprendido a leer a las personas, y aunque era escéptica, no percibía maldad en este hombre. Si vas, me das la dirección exacta y me llamas mañana temprano. Si no me llamas, voy directo a la policía. Alejandro asintió. Me parece perfecto. Sofía respiró profundo. En su pueblo, cuando su abuela estaba enferma y no había dinero para el doctor, había tenido que confiar en un curandero que nadie conocía. Ese riesgo había salvado la vida de la abuelita. A veces, había aprendido, había que confiar en la bondad de los extraños. Está bien, dijo finalmente. Acepto su oferta. Alejandro sintió un alivio que no esperaba. ¿Tiene algún equipaje? Sofía levantó su mochila y su pequeña maleta. Solo esto. Perfecto. Mi auto ya debe estar reparado. Mientras esperaban afuera de la terminal, Sofía le dio a Carmen toda la información, la dirección exacta, el número de teléfono que Alejandro le había proporcionado
y la promesa de llamar a las 8 de la mañana. «Cuídate mucho, mija», le susurró Carmen al oído. «Este hombre parece bueno, pero nunca se sabe. Confía, pero no bajes la guardia». El Mercedes-Benz negro llegó pocos minutos después. El chofer, un hombre mayor llamado Roberto, ayudó a Sofía con su equipaje sin hacer preguntas. Estaba acostumbrado a la discreción que su trabajo requería. Mientras el auto se deslizaba por las calles nocturnas de la ciudad, Sofía miraba por la ventanilla los cambios de paisaje. De la zona popular e industrial alrededor de la terminal, fueron pasando por barrios cada vez más elegantes, hasta llegar a las lomas de Chapultepec, donde las casas se escondían detrás de muros altos y jardines exuberantes. «¿A qué se dedica, señor Alejandro?», preguntó, rompiendo el silencio. «Tengo hospitales», respondió simplemente. 12 en todo el país. Sofía procesó la información. Este hombre no solo era rico, era alguien del sector salud, alguien que podría entender su vocación, su preparación, sus sueños truncados. ¿Hospitales públicos? Privados. La diferencia era importante. Sofía había estudiado para trabajar en el sector público, para servir a gente como ella, como su familia. Los hospitales privados eran para gente con dinero, gente como Alejandro. Llegaron a una casa que a Sofía le pareció más grande que toda la escuela primaria de su pueblo. Muros de piedra natural, jardines con iluminación profesional, una fuente que sonaba suavemente en el patio principal. «El apartamento de huéspedes está por acá», dijo Alejandro guiándola por un sendero lateral. «Tiene cocina completa, baño, una recámara. Las llaves están adentro, en la mesa del comedor». Abrió la puerta y encendió las luces. Sofía no pudo evitar un suspiro de asombro. El apartamento era más grande y elegante que cualquier lugar donde hubiera estado en su vida. Todo estaba impecablemente limpio y decorado con buen gusto. «La cocina está surtida con lo básico», explicó Alejandro. «En el refrigerador hay comida. Use lo que necesite». «No sé cómo agradecerle», dijo Sofía, genuinamente conmovida. «No hay nada que agradecer. Descanse. Mañana podemos platicar sobre oportunidades de trabajo». Cuando Alejandro se fue, Sofía se quedó sola en el apartamento más lujoso que había visto en su vida. Se bañó en una regadera con agua caliente que salía con presión perfecta, se puso su pijama limpia y se acostó en una cama que parecía hecha de nubes. Por primera vez en 4 días durmió profundamente, pero no sin antes llamar a Carmen para confirmar que estaba bien y sin antes preguntarse qué había en los ojos de Alejandro Herrera que la había hecho confiar en él. En la casa principal, Alejandro también tuvo una noche de insomnio, pero no por incomodidad, sino por una sensación extraña que no había experimentado antes. Por primera vez en años, había hecho algo que no tenía una explicación lógica, algo que no beneficiaba directamente a su negocio o a su posición social, y por alguna razón se sentía más vivo que nunca. Sofía despertó con la sensación de estar flotando. Por un momento confuso, no supo dónde estaba, hasta que la luz dorada del amanecer entrando por las cortinas de lino le recordó los eventos del día anterior. Se incorporó lentamente en la cama más cómoda en la que había dormido en su vida y miró el reloj de la mesita de noche. 6:30 a.m. Su primer instinto fue revisar que sus pertenencias siguieran ahí. Todo estaba en su lugar: su mochila, su maleta, sus documentos. Se acercó a la ventana y vio un jardín perfectamente cuidado, donde un jardinero mayor podaba rosales con movimientos precisos y cariñosos. A las 8 en punto, tal como había prometido, llamó a Carmen. «Mija, gracias a Dios. ¿Cómo amaneciste?» «Bien, señora Carmen, muy bien. El lugar es muy bonito». «¿Y el señor? ¿Se portó como caballero?» «Sí. No lo he visto desde anoche. Me dejó sola en el apartamento». «Está bien, pero no bajes la guardia. Los hombres ricos a veces son más peligrosos que los pobres». Después de la llamada, Sofía exploró el apartamento. La cocina tenía todo lo que podía necesitar: café, pan, huevos, frutas, leche. Preparó un desayuno modesto, tratando de no usar más de lo necesario. Su madre le había enseñado que cuando alguien te da posada, no abusas de la confianza. Estaba terminando de lavar los platos cuando alguien tocó suavemente a la puerta. Era Alejandro, vestido con un traje azul marino y una corbata de seda que probablemente costaba más que el sueldo mensual de un maestro rural. «Buenos días, Sofía».
¿Durmió bien? Sí, señor. Muchísimas gracias. Ya lavé todo lo que usé. Alejandro notó que había usado muy pocas cosas, lo mínimo indispensable. En su mundo, cuando alguien tenía acceso libre a algo, normalmente abusaba. La moderación de Sofía lo sorprendió. ¿Ha desayunado? Sí, señor. Tomé un poco de café y una rebanada de pan. Espero no haber abusado. Por favor, no diga eso. Use todo lo que necesite. De hecho, quería preguntarle si le gustaría acompañarme hoy. Sofía lo miró con curiosidad. ¿Acompañarlo a dónde? Tengo que visitar algunos de mis hospitales. Pensé que podría interesarle conocer las instalaciones y tal vez podamos encontrar una oportunidad para usted. El corazón de Sofía se aceleró. Una oportunidad real de trabajo, en el campo para el cual había estudiado. Sería un honor, señor Alejandro. Perfecto. ¿Tiene ropa más formal? Sofía pensó en sus 2 uniformes de enfermera. Eran lo más formal que tenía. Tengo mis uniformes de enfermera. Perfecto. Nos vamos en media hora. El primer hospital que visitaron fue el San Rafael Sur, una instalación de lujo en la colonia del Valle. Sofía nunca había visto un hospital tan elegante, pisos de mármol, obras de arte en las paredes, empleados impecablemente uniformados que trataban a Alejandro con una mezcla de respeto y temor. Don Alejandro, lo saludó la directora administrativa, una mujer de mediana edad llamada licenciada Vázquez. ¡Qué sorpresa verlo por aquí! No estaba en su agenda. Es una visita sorpresa, licenciada. Le presento a Sofía Mendoza, enfermera recién graduada. Estoy evaluando dónde podríamos ubicarla. Sofía sintió como si la hubieran puesto bajo un reflector. La licenciada Vázquez la examinó de arriba abajo con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Mucho gusto, señorita Mendoza. ¿De qué universidad se graduó? Del Instituto Tecnológico de Oaxaca, señora. La sonrisa de la licenciada se hizo aún más forzada. En el mundo de los hospitales privados de élite, el prestigio de la universidad era importante, y el Instituto de Oaxaca no tenía el mismo peso que las universidades privadas de la capital. Mientras recorrían las instalaciones, Sofía observaba todo con ojos profesionales. El equipo era de última generación. Las habitaciones parecían suites de hotel de 5 estrellas, y las enfermeras se movían con la eficiencia que viene de trabajar en un lugar bien organizado. Pero también notó algo más, una frialdad en el trato, una distancia entre el personal y los pacientes que contrastaba con el ambiente cálido de la clínica rural donde había hecho sus prácticas. En la sala de cuidados intensivos, vio a una enfermera regañando a un familiar por hacer demasiadas preguntas sobre el estado del paciente. «Señora, usted no es doctora», le decía con impaciencia. «El doctor le explicará todo en su momento». Sofía pensó en su clínica en Oaxaca, donde su jefe, el doctor Ramírez, siempre decía: «La familia necesita entender lo que está pasando. Es parte de la sanación». «¿Qué opina?», le preguntó Alejandro mientras observaban el área de pediatría. «Es muy impresionante», respondió honestamente. «El equipo es increíble». Pero Sofía se sorprendió de que él hubiera detectado su reserva. «¿Pero?» La escucho dudar. Sofía eligió sus palabras cuidadosamente. No quería parecer desagradecida o crítica. «Es solo que, en donde estudié nos enseñaron que la medicina no es solo equipo y procedimientos, también es cercanía humana». Alejandro se detuvo. En 10 años dirigiendo hospitales, nadie le había dado una perspectiva así. Sus reportes se centraban en eficiencia, rentabilidad, satisfacción del cliente medida en encuestas, pero nadie había hablado de cercanía humana. ¿Puede dar un ejemplo? Vi a una enfermera siendo un poco cortante con una señora que preguntaba sobre su esposo. En mi clínica, cuando la familia está preocupada, dedicamos tiempo extra a explicarles, a tranquilizarlos. Cuesta lo mismo y hace una gran diferencia. Alejandro procesó el comentario. Era simple, pero revelador. Había construido un imperio enfocándose en la excelencia técnica y los márgenes de ganancia, pero tal vez había perdido de vista algo fundamental. Visitaron 2 hospitales más durante el día. En cada uno, Sofía observaba con la misma atención profesional, y Alejandro empezó a ver sus instalaciones a través de los ojos de ella. En el Hospital San Rafael Norte, notó que los familiares de pacientes se veían confundidos navegando los pasillos sin señalización clara. En el Hospital San Rafael Poniente,
Observó que las enfermeras parecían estresadas y sobrecargadas de trabajo. Durante el almuerzo en un restaurante elegante de Polanco, Alejandro decidió ser directo. «Sofía, quiero ofrecerle trabajo». Ella casi se atragantó con el agua que estaba bebiendo. «¿En serio? En serio. He visto cómo observa, cómo analiza. Tiene una perspectiva que mis hospitales necesitan». «¿Qué tipo de trabajo?» «Por ahora, enfermera en turno diurno en San Rafael Sur. Pero me gustaría que también me ayudara a evaluar la calidad del servicio desde la perspectiva del paciente. Sería como una consultora interna». Sofía no sabía si reír o llorar. Después de 3 días en la terminal, perdiendo la esperanza, ahora tenía una oferta de trabajo que parecía demasiado buena para ser verdad. ¿Cuál sería el salario? 15,000 pesos mensuales para empezar, más prestaciones completas. Era más dinero del que Sofía había soñado ganar. En su pueblo, ese salario podría mantener a una familia de 6 personas. No sé qué decir. Diga que sí. Esa tarde, mientras Sofía llenaba los formularios de contratación en las oficinas corporativas de Herrera Medical Group, Alejandro recibió una llamada que lo devolvió bruscamente a su realidad. «¿Dónde estás?», era la voz de Patricia, su novia, con ese tono de irritación controlada que él conocía bien. «Se suponía que íbamos a almorzar». Alejandro miró su reloj. Había olvidado completamente la cita. «Patricia, discúlpame. Surgió algo urgente en el trabajo». «¿Algo urgente un sábado?» «Alejandro, llevamos 2 años juntos y siempre es lo mismo. El trabajo, el trabajo, el trabajo. Es que encontré a una enfermera muy talentosa y...» «¿Una enfermera?». La voz de Patricia subió un octavo. «¿Estás cancelando nuestra cita por una empleada?». Alejandro se dio cuenta de que había metido el pie. «No es eso. Es complicado de explicar. Tenemos que hablar. Ahora». «Patricia, estoy en la oficina con...». «No me importa con quién estés. O vienes ahora a mi casa o esto se acaba». La llamada se cortó. Alejandro se quedó mirando el teléfono, sintiendo el peso de las complicaciones que estaban empezando a acumularse. Sofía, que había estado esperando en el sillón de la sala de juntas, se acercó tímidamente. «¿Está todo bien, señor Alejandro?» «Sí, solo asuntos personales. ¿Ya terminó con los formularios?» «Sí, señor. Todo listo». Alejandro revisó los documentos. Título universitario, cédula profesional, cartas de recomendación del doctor Ramírez de la clínica rural. Todo estaba en orden, pero había algo más que lo intrigaba. «Sofía, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro, señor». «¿Por qué escogió enfermería?» La pregunta la transportó inmediatamente a sus recuerdos. Cuando tenía 12 años, mi hermanito menor se enfermó de neumonía. En el pueblo no había doctor, y la enfermera del centro de salud, doña Esperanza, se quedó con él toda la noche. Le salvó la vida. Ese día decidí que quería hacer lo mismo por otras familias. Era una respuesta simple, pero Alejandro pudo ver la sinceridad en sus ojos. En su mundo, las motivaciones profesionales generalmente involucraban dinero, prestigio o conexiones familiares. La vocación pura era algo que había olvidado que existía. ¿Y su familia? ¿Qué opinan de que se haya venido a la capital? La expresión de Sofía se entristeció un poco. «Están muy orgullosos. Vendieron 2 cochinos para pagarme la carrera. Mi papá dice que soy la primera Mendoza que va a trabajar en la ciudad grande». Alejandro sintió un nudo en el estómago al imaginar la presión que Sofía debía sentir. Su éxito no era solo personal, era el éxito de toda una familia que había apostado por ella. «¿Cuándo quiere que empiece? ¿El lunes está bien?» «Perfecto, señor». Mientras Roberto llevaba a Sofía de regreso al apartamento de huéspedes, Alejandro se dirigió a las Lomas Altas, donde Patricia vivía en una mansión que había heredado de sus abuelos. La encontró en el jardín, bebiendo vino blanco y claramente molesta. Patricia Montes de Oca era objetivamente hermosa, rubia, alta, con el tipo de elegancia que viene de generaciones de dinero y educación privilegiada. Habían comenzado a salir porque sus padres eran socios de negocios, y la relación había evolucionado naturalmente hacia algo serio, sin que ninguno de los dos cuestionara realmente si era amor o conveniencia. «Llegas tarde», dijo sin mirarlo. «Lo siento, fue un día complicado. Cuéntame de esa enfermera que es más importante que yo». Alejandro se sentó a su lado, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «No es más importante que tú».
Es solo que encontré a alguien con una perspectiva interesante sobre el negocio. ¿El negocio o algo más? Patricia, ¿qué insinúas? Insinúo que en 2 años nunca habías cancelado una cita por un empleado. Insinúo que hay algo en tu voz cuando hablas de ella. Alejandro quiso negarlo, pero se detuvo. ¿Había algo diferente en su voz? ¿Era tan obvio? Es solo trabajo, dijo finalmente. Alejandro, nosotros tenemos una relación seria. Nuestras familias esperan que formalicemos pronto. No puedes andar distrayéndote con empleadas. La palabra empleadas sonó despectiva en su boca, y Alejandro sintió una incomodidad que no esperaba. Sofía es una profesional calificada, dijo con más firmeza de la que pretendía. Sofía, ¿ya están en nombres de pila? La conversación se estaba volviendo tensa de maneras que Alejandro no anticipaba. Patricia tenía razón en sus observaciones, pero eso lo molestaba aún más. Mira, dijo Patricia suavizando su tono, sé que eres un buen jefe y que te preocupas por tus empleados. Eso es admirable, pero no confundas compasión con otra cosa. Esa noche, Alejandro regresó a su casa sin poder quitarse las palabras de Patricia de la cabeza. ¿Era solo compasión lo que sentía por Sofía? ¿O había algo más que ni él mismo quería reconocer? Desde la ventana de su estudio, podía ver las luces encendidas en el apartamento de huéspedes. Se preguntó qué estaría haciendo Sofía, si habría llamado a su familia para contarles las buenas noticias, si se habría dado cuenta de lo diferente que era de cualquier persona que él hubiera conocido. En el apartamento, Sofía estaba escribiendo una carta a mano para sus padres. No había logrado comunicarse por teléfono, así que decidió enviarles una carta con las buenas noticias. Les contaba sobre el trabajo, sobre la bondad del señor Alejandro, sobre las oportunidades que se abrían ante ella. Pero no mencionaba los sentimientos confusos que habían comenzado a despertar en ella. No mencionaba cómo el corazón se le aceleraba cuando él la miraba con esos ojos verdes tan intensos. No mencionaba cómo su voz se suavizaba cuando hablaba con ella, diferente a cómo hablaba con sus empleados. No mencionaba que, por primera vez en su vida, se había sentido realmente vista, realmente valorada por alguien. Porque Sofía Mendoza había sido criada para ser práctica y sabía que los cuentos de hadas no existían en el mundo real. Sabía que hombres como Alejandro Herrera tenían novias como la mujer elegante, cuya fotografía había visto en su escritorio durante la visita a las oficinas. Pero mientras escribía la carta a sus padres, no pudo evitar sonreír al recordar cómo él había defendido su profesionalismo cuando alguien había cuestionado su universidad. No pudo evitar sentir una calidez extraña al recordar cómo había escuchado realmente sus observaciones sobre los hospitales. Y no pudo evitar preguntarse si lo que había visto en sus ojos era lo mismo que ella estaba comenzando a sentir, o si solo eran imaginaciones de una muchacha del pueblo que no entendía las complejidades del mundo de los ricos. El lunes por la mañana, Sofía llegó al Hospital San Rafael Sur 1 hora antes de su turno. Había planchado su uniforme, hasta que no quedó ni una arruga. Se había peinado con un moño impecable y había repasado mentalmente todo lo que había aprendido en la escuela y en sus prácticas rurales. La enfermera jefe, Guadalupe Salinas, era una mujer de 50 años con 30 de experiencia y una reputación de no tolerar errores. Había trabajado en hospitales públicos la mayor parte de su carrera antes de llegar a San Rafael y mantenía los estándares altos que había aprendido en el sector público, pero adaptados a la exigencia de servicio al cliente del sector privado. Así que tú eres la protegida del jefe, fue lo primero que le dijo a Sofía cuando se presentó en su oficina. No soy protegida de nadie, respondió Sofía con dignidad. Soy una enfermera calificada que viene a trabajar. Guadalupe la estudió con ojos expertos. Había visto llegar muchas recomendadas a lo largo de los años, algunas por palanca política, otras por favores familiares. Pero algo en la postura recta de Sofía y en la firmeza de su voz la intrigó. Veremos, dijo simplemente. Tu turno es de 7 a.m. a 7 p.m. Vas a estar en el área de medicina interna. Son pacientes complicados, familias exigentes y doctores que no perdonan errores. Si estás aquí por recomendación, no vas a durar una semana. Estoy aquí porque soy buena en lo que hago, respondió Sofía. Su primera paciente fue la señora Hernández,
una mujer de 60 años internada por diabetes complicada. La familia había pagado por una habitación privada con vista al jardín, pero estaban claramente nerviosos por los costos y por el estado de su madre. «¿Cuándo va a venir el doctor?», preguntó la hija mayor por tercera vez en una hora. En lugar de responder con impaciencia, Sofía se sentó en la silla junto a la cama. «El doctor Martínez hace sus rondas a las 10 a.m. Son las 9:30, así que en media hora va a estar aquí. Mientras tanto, ¿hay algo específico que les preocupe sobre el estado de su mamá? Es que ayer en la noche se veía muy pálida», explicó el hijo menor, «y no ha comido casi nada». Sofía revisó el expediente y los signos vitales de la señora Hernández. Todo estaba dentro de parámetros normales, pero entendía la ansiedad familiar. «Sus signos vitales están estables», explicó pacientemente. «La palidez es normal, porque su cuerpo está trabajando para regular el azúcar en la sangre, y es común que los pacientes no tengan mucho apetito los primeros días. Pero miren», dijo señalando la gráfica de glucosa, «sus niveles están mejorando cada día». La explicación sencilla pero profesional tranquilizó visiblemente a la familia. Cuando el doctor Martínez llegó media hora después, los familiares ya no estaban ansiosos, sino informados. «¿Quién les explicó todo esto?», preguntó el doctor, sorprendido de encontrar una familia calmada en lugar de la típica bombardeo de preguntas nerviosas. «La enfermera Sofía», respondió la hija. Fue muy amable y clara. El doctor Martínez, un hombre de 40 años con fama de ser exigente, buscó a Sofía después de completar sus rondas. «¿Eres nueva?». «Sí, doctor. Es mi primer día». «¿Dónde estudiaste?». «Instituto Tecnológico de Oaxaca». El doctor asintió. «Buen trabajo con la familia Hernández. No es fácil manejar familiares ansiosos sin alarmarlos más». A lo largo del día, Sofía se encontró haciendo lo que había aprendido en su clínica rural. No solo administrar medicamentos y tomar signos vitales, sino también escuchar, explicar, tranquilizar. Trataba a cada paciente como si fuera su propio familiar, con paciencia y respeto. Para el final del turno, había atendido a 8 pacientes. Había consolado a una señora que lloraba por miedo a su cirugía. Había explicado a una familia joven por qué su bebé necesitaba quedarse un día más en observación, y había ayudado a un anciano a llamar a su nieta para que no se preocupara. Guadalupe había estado observando discretamente durante todo el día. Al final del turno, llamó a Sofía a su oficina. «Siéntate», le dijo, pero su tono había cambiado completamente desde la mañana. «¿Hice algo mal?». «Al contrario. En 30 años trabajando nunca había visto a una enfermera nueva manejar a los pacientes y familias como tú lo hiciste hoy. El doctor Martínez ya me preguntó si puedes quedarte en su servicio permanentemente». Sofía sintió un alivio enorme. «Gracias, licenciada Guadalupe. No me agradezcas a mí, agradécete a ti misma por ser buena en lo que haces. Pero tengo curiosidad, ¿cómo llegaste realmente aquí? Porque el señor Herrera no suele involucrarse en contrataciones de enfermería». Sofía le contó la historia completa. La estafa, los días en la terminal, el encuentro con Alejandro. Guadalupe la escuchó sin interrumpir. «Tienes suerte de que ese hombre sea decente», dijo finalmente. «Pero ahora depende de ti demostrar que mereces la oportunidad». «Esa es mi intención, licenciada». Cuando salía del hospital, Sofía se encontró con Roberto esperándola en el estacionamiento. «El señor Alejandro me pidió que la llevara a casa», explicó el chofer. Durante el trayecto, Sofía no pudo evitar sentirse extraña. No estaba acostumbrada a que la trataran con tanta consideración. En su mundo, cada quien se las arreglaba como podía. Alejandro la estaba esperando en el jardín de la casa principal cuando llegó. «¿Cómo le fue en su primer día?». «Muy bien, señor Alejandro. Gracias por la oportunidad». «¿Y cómo se sintió en el hospital?». Sofía pensó cuidadosamente su respuesta. «Sus instalaciones son excelentes y el personal es muy profesional. Pero, creo que hay oportunidades para hacer que los pacientes se sientan aún más cómodos. Pequeñas cosas que no cuestan dinero, pero hacen gran diferencia». Alejandro sonrió. Era exactamente el tipo de observación que esperaba de ella. «¿Le gustaría cenar y platicarme más sobre esas ideas?». La invitación era simple, pero algo en la forma en que la hizo sentir a Sofía que había cruzado una línea invisible. Los jefes no cenaban con las empleadas nuevas. «No quiero abusar de su amabilidad, señor». «No es abuso, es trabajo.
Considérelo una junta de evaluación. La cena se llevó a cabo en la terraza de la casa principal, bajo las estrellas de una noche de febrero sorprendentemente cálida. María, la cocinera de Alejandro, había preparado un menú sencillo pero elegante: sopa de tortilla, pescado a la veracruzana y flan de postre. Para Sofía, acostumbrada a la comida casera pero simple de su pueblo, cada platillo era una revelación de sabores. ¿Siempre cena solo?, preguntó Sofía mientras probaba el pescado. La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. En 2 años, Patricia nunca había mostrado curiosidad por su rutina diaria. Generalmente sí, trabajo hasta tarde y cuando llego a casa no tengo mucha energía para socializar. En mi pueblo nunca comemos solos. Aunque sea solo frijoles y tortillas, siempre estamos juntos. Mi mamá dice que la comida sabe mejor cuando se comparte. Alejandro reflexionó sobre esto. Su casa, a pesar de ser enorme y lujosa, siempre se había sentido vacía. Había crecido con padres que trabajaban constantemente, cenando la mayoría de las veces solo o con empleados domésticos. «Cuénteme sobre su pueblo», dijo, genuinamente curioso. Los ojos de Sofía se iluminaron. Le habló de San Antonino, donde todos se conocían por su nombre, donde las fiestas del santo patrón duraban 3 días y todo el pueblo participaba, donde los problemas se resolvían en asambleas comunitarias y las alegrías se compartían con todos. «Suena como un mundo completamente diferente», comentó Alejandro. «Lo es, pero también tiene sus limitaciones. Por eso vine acá. ¿No extraña? Todos los días. Pero también sé que si me hubiera quedado, nunca habría podido ayudar a mi familia a salir adelante, ni habría podido cumplir mi sueño de ser enfermera». Alejandro admiró su determinación. En su mundo, los sacrificios eran financieros o profesionales, pero rara vez implicaban dejar atrás a toda la familia y el mundo conocido. «Ahora, hábleme de sus ideas para el hospital», dijo, cambiando el tema hacia terreno más seguro. Sofía sacó una pequeña libreta donde había estado tomando notas durante el día. «Son cosas pequeñas», comenzó tímidamente. «Por ejemplo, vi que las familias se confunden mucho tratando de encontrar cafetería, baños o la farmacia. Un mapa simple en cada piso ayudaría mucho». Alejandro asintió. Era una observación lógica que él nunca había considerado. También noté que cuando los doctores hacen las rondas, las familias se quedan con dudas, pero no se atreven a preguntar porque el doctor se ve muy ocupado. Tal vez podríamos implementar una hora específica de preguntas familiares donde un doctor tenga tiempo dedicado solo para explicar. ¿Algo más? Los pacientes de medicina interna están ahí varios días. Se aburren, se deprimen. En mi clínica en Oaxaca, los familiares traían música, fotos, cosas que hicieran el lugar menos impersonal. Aquí todo es muy clínico. Cada sugerencia era práctica, humana, y no costaba dinero implementarla. Alejandro se dio cuenta de que había estado tan enfocado en la eficiencia y la tecnología que había perdido de vista el elemento humano de la medicina. «Son ideas excelentes», admitió. «¿Le gustaría presentárselas formalmente a los directores de los hospitales?» «¿Yo? ¿Presentar ideas a los directores? ¿Por qué no? Son sus ideas, y usted las entiende mejor que nadie». Sofía se sintió abrumada por la confianza que Alejandro mostraba en ella. En su mundo anterior, las ideas se implementaban de arriba hacia abajo. Los empleados nuevos no sugerían cambios en su primer día. «No sé si esté calificada para eso». «Sofía», dijo Alejandro inclinándose ligeramente hacia adelante, «usted ve cosas que yo, con toda mi experiencia y educación, no había visto. Eso es una calificación que no se puede enseñar». El cumplido la hizo sonrojar, y por un momento se quedaron en silencio, conscientes de que la conversación había tomado un tono más personal de lo que ambos habían anticipado. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Sofía finalmente. «Claro. ¿Por qué me ayudó esa noche en la terminal? En serio, no me conocía de nada». Alejandro había estado evitando esa pregunta, incluso para sí mismo, pero bajo la luz suave de la terraza, mirando los ojos honestos de Sofía, decidió ser sincero. «Porque cuando la vi algo que había perdido hace mucho tiempo». «¿Qué cosa?» «Dignidad auténtica. En mi mundo, Sofía, las personas actúan con dignidad porque es lo que se espera, porque es parte de su imagen. Pero usted tenía dignidad real, incluso durmiendo en una banca de terminal.
Eso me conmovió. Sofía no sabía qué responder. Nunca nadie le había dicho algo así. Además, continuó Alejandro, había algo en su mirada que me hizo sentir que valía la pena apostar por usted. ¿Y no se arrepiente? Después del día de hoy definitivamente no. En ese momento el teléfono de Alejandro sonó. Era Patricia. ¿No vas a contestar?, preguntó Sofía al ver que él miraba la pantalla sin responder. Es mi novia, admitió Alejandro. La palabra cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Sofía sintió un frío repentino que no tenía nada que ver con el clima. Debería contestar, dijo levantándose. Ya es tarde. Gracias por la cena y por escuchar mis ideas. Sofía, espere. Pero ella ya se dirigía hacia el apartamento de huéspedes, y Alejandro se quedó solo en la terraza con el teléfono sonando en su mano. Cuando finalmente contestó, Patricia estaba furiosa. ¿Dónde estás? He estado llamando durante 1 hora. Estaba en una junta de trabajo. ¿A las 10 de la noche, un lunes? Alejandro se dio cuenta de que no tenía una buena explicación que no sonara sospechosa. Patricia, ¿podemos hablar mañana? Estoy muy cansado. No podemos hablar mañana. Necesitamos hablar ahora. ¿Estás con esa enfermera? El silencio de Alejandro fue respuesta suficiente. Alejandro Herrera, si no estás aquí en mi casa en 30 minutos no me vuelves a ver. La línea se cortó, y Alejandro se quedó mirando el apartamento de huéspedes, donde acababa de ver apagarse las luces. Por primera vez en su vida adulta, no sabía qué decisión tomar. En el apartamento, Sofía se preparaba para dormir con un nudo en el estómago. Por unas horas había olvidado las diferencias entre su mundo y el de Alejandro. Había olvidado que hombres como él tenían novias como la mujer elegante de la fotografía. Se había permitido sentir algo que no tenía derecho a sentir, y ahora tendría que encontrar la manera de trabajar junto a él todos los días, fingiendo que esa cena no había significado nada, fingiendo que cuando él le había dicho que veía dignidad auténtica en ella, su corazón no había comenzado a latir de manera diferente, fingiendo que no se había enamorado del hombre que le había salvado la vida. Los siguientes 3 días fueron una tortura silenciosa para ambos. Sofía llegaba temprano al hospital, cumplía con sus funciones de manera impecable y regresaba directamente al apartamento de huéspedes sin cruzarse con Alejandro. Él, por su parte, evitaba el Hospital San Rafael Sur y se sumergía en el trabajo administrativo desde sus oficinas corporativas. Patricia había conseguido lo que quería. Después de esa noche de reclamos y ultimátums, Alejandro había prometido mantener una distancia profesional estricta con todos sus empleados, especialmente con esa enfermera de Oaxaca, como había comenzado a referirse a Sofía, pero las promesas hechas bajo presión son frágiles, y el jueves por la tarde, Alejandro no pudo resistir más. Necesitaba saber cómo estaba funcionando Sofía en el hospital, se decía a sí mismo. Era una decisión de negocios, nada personal. Llegó al San Rafael Sur justo cuando terminaba el turno de Sofía. La encontró en la sala de descanso de enfermería, escribiendo notas en el expediente de un paciente. ¿Cómo ha estado esta semana? Sofía levantó la vista, sorprendida. No lo había visto desde la noche de la cena. Bien, señor Alejandro, muy bien. Su formalidad era como una pared invisible entre ellos. El señor Alejandro sonaba diferente ahora, más distante. ¿Ha implementado alguna de sus ideas? Algunas pequeñas con autorización de la licenciada Guadalupe. Pusimos mapas en cada piso y establecimos 1 hora de preguntas para familiares. Ha funcionado bien. Me alegra escuchar eso. Se quedaron en silencio incómodo. Había tanto que ambos querían decir y tanto que ninguno se atrevía a mencionar. Sofía, comenzó Alejandro, sobre la otra noche. No hay nada de qué hablar, lo interrumpió ella. Fue una junta de trabajo. Me presentó ideas que pueden beneficiar al hospital. Eso es todo. Pero su voz temblaba ligeramente, traicionando sus palabras. ¿Eso es todo? Sofía lo miró directamente a los ojos por primera vez en días. ¿Qué más podría ser, señor Alejandro? Usted tiene su vida, su mundo, su novia. Yo tengo mi trabajo y estoy muy agradecida por la oportunidad que me dio. ¿Y si yo no quiero que sea solo eso? Las palabras salieron antes de que Alejandro pudiera detenerlas. Sofía sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. No puede decir esas cosas. ¿Por qué no? Porque no es justo. Porque usted es mi jefe.
porque somos de mundos diferentes, porque usted tiene compromisos con otra persona. ¿Y si esos compromisos no son lo que realmente quiero? Sofía se levantó y comenzó a guardar sus cosas en su mochila con movimientos nerviosos. No puedo tener esta conversación, no está bien. Alejandro se acercó a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa. Sofía, míreme. Ella se detuvo pero no levantó la vista. Desde que la conocí, no he podido pensar en otra cosa. No es solo admiración profesional o compasión, es algo más profundo y creo que usted también lo siente. Lo que yo sienta no importa, susurró Sofía. Su novia tenía razón la otra noche cuando le gritó por teléfono. Yo escuché todo desde el apartamento. Esto no puede pasar. ¿Escuchó la conversación? No quise escuchar, pero las voces llegaban hasta mi ventana. Ella está furiosa porque cree que hay algo entre nosotros. ¿Y lo hay? Sofía finalmente lo miró, y Alejandro pudo ver lágrimas en sus ojos. No puede haberlo. No debe haberlo. Eso no es lo que le pregunté. Tengo que irme. Pero cuando intentó pasar junto a él para salir de la sala, Alejandro la detuvo suavemente tomándola del brazo. Sofía, por favor, suélteme. No sin una respuesta honesta. Ella lo miró con una mezcla de dolor y determinación. Sí, admitió finalmente. Sí, hay algo. Desde esa primera noche en la terminal, cuando me habló como si fuera una persona digna de respeto y no una pordiosera. Cada día trabajando aquí, viendo cómo trata a sus empleados con justicia, cómo escucha mis ideas aunque vengo de un pueblo que ni siquiera aparece en los mapas. Sí, siento algo que no debería sentir. Alejandro sintió una mezcla de alivio y dolor. Entonces, ¿por qué? Porque soy realista, lo interrumpió Sofía. Porque sé que los cuentos de hadas no existen, porque usted se casará con alguien de su clase social, tendrá hijos que heredarán sus hospitales, y yo seré solo una anécdota de cuando fue joven y noble al ayudar a una muchacha pobre. Eso no es cierto. No, está dispuesto a dejar a su novia por mí, a enfrentar a su familia, a sus socios de negocios, a toda su clase social por una enfermera de Oaxaca. La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío. Alejandro quiso responder inmediatamente que sí, pero la realidad de lo que eso implicaba lo golpeó como un puño. Su familia, los socios del negocio, el mundo en el que había crecido y construido su imperio. Su silencio fue respuesta suficiente para Sofía. Exactamente, dijo con una sonrisa triste. No soy la mala de la historia por ser realista. Solo soy una muchacha que sabe cuál es su lugar. Y esta vez, cuando se dirigió hacia la puerta, Alejandro no la detuvo. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza como un eco doloroso. Se levantó varias veces para mirar hacia el apartamento de huéspedes, donde las luces habían permanecido encendidas hasta muy tarde. A las 3 de la mañana, tomó una decisión. Marcó el número de Patricia. «Alejandro, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Tenemos que hablar». «¿Ahora?» «Son las 3 de la mañana». «Sí, ahora». Patricia lo recibió en su casa con una bata de seda y una expresión preocupada que se transformó en alarma cuando vio el rostro de Alejandro. «¿Qué pasa?» «Patricia, nuestra relación, ¿la amas?» La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Qué tipo de pregunta es esa?» «Por supuesto que te amo. Llevamos 2 años juntos. Nuestras familias se llevan bien, tenemos los mismos objetivos. Eso no es lo que te pregunté. ¿Me amas? A mí, Alejandro, no a mi apellido, no a mi dinero, no a la conveniencia de la unión». Patricia se quedó en silencio por un momento, y en ese silencio Alejandro encontró su respuesta. «Alejandro, ¿por qué me preguntas eso? ¿Qué está pasando realmente?» «Me enamoré de otra persona». Las palabras salieron simples y directas. Patricia se dejó caer en el sofá como si le hubieran dado un golpe físico. «¿De la enfermera?» Alejandro asintió. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacer esto?» 2 años, Alejandro, 2 años de mi vida. Lo sé, y lo siento, pero no puedo fingir más. ¿Fingir? ¿Nuestra relación era fingir?» Alejandro se sentó frente a ella, buscando las palabras correctas. «Patricia, somos perfectos en el papel. Tenemos todo en común. Educación, clase social, intereses. Pero cuando estoy contigo siento como si estuviera cumpliendo un papel. Cuando estoy con ella, ¿qué sientes cuando estás con ella?» «Me siento como si fuera realmente yo». Patricia comenzó a llorar.
no de tristeza, sino de rabia e indignación. ¿Vas a tirar todo por una caprichito? ¿Por una aventura con una empleada? No es un capricho, y no es solo una empleada. Es la mujer más íntegra que he conocido. Es de otro mundo, Alejandro. ¿Qué vas a hacer? ¿Llevártela a las cenas de gala? ¿Presentarla en el club? ¿Qué va a pensar tu familia? No me importa lo que piensen. Sí te importa, y cuando se te pase esta locura, vas a darte cuenta del error que cometiste. Patricia tenía lágrimas en los ojos, pero también una determinación férrea. No voy a pelear por ti. Si quieres tirar todo por una muchachita que conociste en una terminal de autobuses, es tu decisión. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que ella no puede darte lo que yo sí. Alejandro se levantó para irse. Patricia, siento que haya terminado así. No quería lastimarte, pero me lastimaste, y te vas a lastimar a ti mismo también. Cuando Alejandro regresó a su casa al amanecer, encontró a Sofía en el jardín, sentada en una banca bajo el rosal, con una maleta a su lado. ¿Se va? Es lo mejor, respondió ella sin mirarlo. Ya encontré un cuarto que puedo pagar con mi sueldo. No es correcto que me quede aquí. Por lo que pasó ayer, por todo. Esto se complicó de maneras que ninguno de los dos anticipamos. Alejandro se sentó a su lado en la banca. Terminé con Patricia. Sofía lo miró con sorpresa y algo que parecía pánico. ¿Por qué hizo eso? Porque me di cuenta de algo anoche. Durante 2 años estuve con una mujer que era perfecta para mí en papel, pero que nunca me conoció realmente. Usted me conoció en 3 días mejor de lo que ella me conoció en 2 años. Eso no significa que debería haber terminado con ella. Sofía, ¿qué quiere que haga? ¿Que me case con una mujer que no amo para mantener las apariencias sociales? Quiero que sea feliz. No puedo ser feliz sin usted. Sofía se levantó y comenzó a caminar hacia donde Roberto esperaba para llevarla a su nuevo hogar. Alejandro, dijo usando su nombre sin el señor por primera vez, dale tiempo a esto. Si en 6 meses, después de conocer a otras mujeres de tu mundo, después de que yo haya demostrado que puedo ser independiente y exitosa por mi cuenta, si en 6 meses todavía sientes lo mismo, podemos hablar. ¿Y si usted conoce a alguien más en esos 6 meses? Sofía sonrió con tristeza. Si esto es real, si lo que sentimos es verdadero, 6 meses no cambiarán nada. ¿Es una promesa? ¿Es una esperanza? Alejandro la vio partir con el corazón dividido entre el dolor de verla ir y la esperanza de que ella tenía razón, que si era amor verdadero, el tiempo solo lo fortalecería. 6 meses después, en una tarde de agosto, Sofía estaba saliendo del Hospital San Rafael Sur después de haber sido promovida a supervisora de enfermería. Había demostrado no solo su competencia profesional, sino su capacidad de liderazgo y su visión innovadora para mejorar la atención al paciente. Alejandro la esperaba en el estacionamiento, con un ramo de rosas oaxaqueñas que había mandado traer especialmente de su pueblo. ¿6 meses fueron suficientes?, preguntó con una sonrisa. Sofía tomó las flores, respiró su aroma familiar y lo miró a los ojos. ¿Para qué? Para estar segura de lo que siente. Alejandro Herrera, dijo ella acercándose hasta quedar frente a él. Estuve segura desde esa primera noche en la terminal. Solo necesitaba tiempo para demostrarme a mí misma que podía ser su igual, no su protegida. ¿Y ahora? Ahora sé que una enfermera de Oaxaca puede conquistar cualquier cosa, incluso el corazón de un empresario de las lomas. Cuando se besaron bajo el sol de agosto, con el bullicio de la ciudad como testigo, ambos supieron que habían encontrado algo que valía todos los riesgos. Un amor que había nacido del respeto mutuo, había crecido a través del entendimiento y había madurado en la distancia. Y Carmen, que había venido a visitar a Sofía al hospital ese día, los vio desde la ventana y sonrió. «Mira nada más», murmuró para sí misma. «Mi niña sí encontró su cuento de hadas, pero se lo ganó solita con trabajo y dignidad, porque los mejores cuentos de hadas», pensó Carmen mientras limpiaba una lágrima de alegría, no son los que empiezan con «había una vez», sino los que empiezan con «ella esperó 3 días en la terminal hasta que…».